un gol puede hacernos llorar? ¿Por qué 11 jugadores pueden representar a todo un país? El fútbol no solo se juega, se siente, se hereda y se defiende. Hoy, en Lo Redondo del Fútbol, hablamos de identidad, nación y pertenencia. El fútbol no solo se juega, se piensa, se vive y se cuenta. Analizamos el fútbol Desde perspectivas poco exploradas. Historias, Negocio identidad y comunidad. Radio UACJ y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentan Lo Redondo del Fútbol con Elizabeth Dweckman y Ramón Morales. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. El fútbol ahora es digno de análisis. Las ciencias sociales hoy lo analizan desde una visión muy específica. Sin embargo, es precisamente el fútbol donde se dan fenómenos como la inclusión a través de expresar emociones como catarsis a la vida cotidiana. Es ahí donde la sociología, la antropología señalan en que algo está sucediendo. El doctor Luis Manuel Lara Rodríguez, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en sociología del deporte, específicamente del fútbol, hace un apunte en el parteaguas en el cual el fútbol dejó de ser visto como una expresión de ocio y se convirtió en un fenómeno social. Las ciencias sociales en general, y en ellas la sociología y la antropología, pusieron de manera tardía su lente de análisis en el deporte en general. Una de las razones que se tardaron en considerar el deporte como un fenómeno digno de análisis era porque todavía está revestido en esta idea de que del ocio, ¿sí? Consideraba el ocio como algo estéril, es decir, pues no es productivo. Estamos en una dimensión capitalista y pues en realidad lo que importa es lo que produzca, ¿no? Lo que se produzca, lo que genere. Y entonces, como el deporte, tanto en el ámbito de la praxis como en el ámbito del espectáculo, pues no generaba mucho producción, o sea, mucho rendimiento. Sin embargo, es precisamente en el fútbol y en específico en el ámbito europeo y en concreto en Inglaterra, a través de los hooligans, que en los estadios se empiezan a generar elementos de grupos jóvenes, principalmente, porque también eran personas adultas, pero principalmente jóvenes, que se sentían excluidos de un sistema y que en los estadios de fútbol encontraban un canal, una catarsis para expresar emociones a través de la dinámica que empezaron a establecer y que muchas o mayormente se rompió la línea y se fue de la agresión a la violencia. Ahí es cuando la sociología, la antropología empiezan a mirar el fútbol y dicen, ok, algo está sucediendo a través del deporte, a través del fútbol, y fue a partir de la violencia. Y empiezan a analizar, luego después el fútbol o los deportes empiezan a complejizar, empieza a ver el ámbito de la producción, pero a través de los empresarios, de los estados, y dan cuenta de que la dinámica de derrama de dinero, de matices de intereses, pues es digno de analizar. Entonces, para la sociología y la antropología fue un trayecto de no poner atención, porque pues no era necesario poner atención en esa concepción. Eran en espacios recreativos, eran en espacios de esparcimiento que son importantes, obviamente. Ahí fue una deuda o una falta de las ciencias sociales en general, pero principalmente de la sociología y la antropología, y que hoy día la sociología y la antropología pues tienen un espacio muy importante de análisis de esta dinámica del deporte y del fútbol en concreto, aparejado con lo que entendemos como estudios sociales que es interdisciplinario, ¿sí? Estudios sociales de la cultura, estudios sociales de la política, estudios políticos, estudios de género, estudios culturales, pues también están estudios de la ciencia y la tecnología, están también los estudios sociales del deporte y la recreación.
que ya es un ámbito interdisciplinario. Sociólogos, antropólogos, médicos, psicólogos, todo eso. Por su parte, Juan Villoro, uno de los escritores y periodistas más destacados de la literatura iberoamericana contemporánea, además amante del fútbol, ve como necesario entender el fútbol para entender a la sociedad. El fútbol dice mucho de las sociedades. Para Villoro, el fútbol es mucho más que un juego, es el espejo de la condición humana. Juan Villoro, quien recientemente ha publicado su obra en torno al fútbol, Los héroes numerados. Bueno, desde que los romanos tenían la idea de pan y circo, evidentemente los espectáculos sirven para que la gente piense en otras cosas. Y el fútbol es la forma de entretenimiento más organizada y más exitosa en la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros queremos entender esta sociedad, creo que también tenemos que entender cómo se entretiene la sociedad. Por ejemplo, si fuéramos arqueólogos, tú y yo, y fuéramos al antiguo Egipto a explorar tumbas, pues para comprender verdaderamente cómo era ese mundo de los egipcios, tendríamos que saber también cómo se divertían, cómo se entretenían. Es una parte importante de la vida social. Entonces el fútbol dice mucho de nosotros, en lo bueno y en lo malo. A mí me parece muy legítimo criticar todos los abusos que se cometen en su nombre, que no son propiciados por el fútbol, porque el fútbol no inventó la especulación económica, no inventó el capitalismo, no inventó el racismo, no inventó el machismo, no inventó la xenofobia, no inventó el dopaje. Pero todo eso ocurre ahí y de manera acrecentada porque hay mucho dinero para respaldar esto. La manipulación que puede haber en el fútbol pues ha llevado a que sociedades tan desarrolladas como Italia, por ejemplo, apoyen como candidato a la presidencia a un millonario cuyo principal atributo era ser dueño del exitosísimo equipo Milán, Silvio Berlusconi. Además, se apropió del grito de guerra de la Squadra Azzurra, de la selección nacional italiana, como lema de campaña, que era Forza Italia. Entonces tenemos nosotros un proyecto futbolístico convertido en proyecto político y además triunfa y es realmente algo terrible para Italia durante mucho tiempo. Es uno de muchos ejemplos que podríamos mencionar. Pero en el lado positivo, pues desde luego que también el fútbol nos permite cosas muy importantes como comunidad. Pues es la posibilidad de recuperar al niño que todos de alguna manera llevamos dentro y no siempre permitimos que siga viviendo con nosotros. Es ese niño que creyó en los héroes, que creyó en una balanza justa del mundo, en donde se podía ganar por méritos, la idea de comunidad que permite respetar al rival o considerar que un partido que termina 0-0, que parece un no resultado, en realidad sea un partido muy equilibrado y muy digno y en ocasiones espectacular incluso. El hecho de que alguien, por millonario que sea como Lionel Messi, que no solo es millonario, sino además es uno de los más famosos evasores de impuestos del mundo, cuando juega, no está jugando en función de eso, sino juega como es ese niño que quiere que le regalen un helado, ¿no? Esa ilusión es extraordinaria. Y luego también establecer contacto con lo que nos queda de tribu del comienzo. Yo escribí un libro que se llama Los 11 de la tribu, refiriéndome a que los jugadores cuando están en el campo pues representan algo más que un equipo deportivo. Son nuestros delegados en la cancha, nos representan a nosotros. Si es el equipo de una universidad, la representan. Si es el equipo de un sindicato, lo representan, o de un país, en el caso de las selecciones nacionales, lo mismo. De modo que esta sensación tribal me parece muy sana. Necesitamos espacios para darnos vacaciones de civilización, decía el filósofo José Ortega y Gasset. O sea, no podemos estar todo el tiempo pensando en responsabilidades. Necesitamos gozar y a veces ese gozo pasa por liberar ciertas energías tribales o premodernas. Todo esto, desde luego, sin caer en el salvajismo, sin caer en el vandalismo. Ese es el gran desafío. Entonces, ¿cómo darte vacaciones de gente civilizada y al mismo tiempo no convertirte en un energúmeno? En ese sentido, ahora el fútbol ha sido históricamente una herramienta de construcción simbólica de nación. Desde finales del siglo XIX, cuando se consolidan los estados modernos, el deporte, y particularmente el fútbol, se convierte en un lenguaje común que permite imaginar comunidades más allá de lo local. El politólogo Benedict Anderson describe las naciones como comunidades imaginadas, grupos de personas que, aunque no se conocen, comparten símbolos, relatos y emociones. El fútbol funciona exactamente así. Unifica a millones bajo una camiseta, genera rituales colectivos, himnos, celebraciones, símbolos.
refuerza el nosotros frente a ellos. La generación de una identidad en el fútbol tiene pues el elemento de lo masivo, de lo popular, bueno, complementarios uno y otro, pero distintos en su dimensión teórica. Lo masivo y lo popular permite que quienes tienen las posibilidades, tienen las condiciones, puedan acceder, puedan ingresar al concierto del negocio del fútbol como aficionados e incluso como empresarios. Pero en este caso de los aficionados, pues bueno, genera un plus, es un plus de reconocimiento, de ostentación, si lo queremos ver. No significa que sea una ostentación que sea superficial. No es superficial porque precisamente quienes generan o quienes invierten mucho para asistir a un evento, a un mega evento, sea el Mundial, sea la Copa América, sea la UEFA, es primero porque pues pueden hacerlo. Y segundo, porque el fútbol mueve muchas emociones y esas emociones en ocasiones no es lo mismo que presenciarlo en sitio, que por ejemplo presenciarlo a través de las plataformas, incluso a través de la televisión. Entonces considero yo que hay muchas personas que por alguna razón el asistir a un mundial, el asistir a un mega evento les genera ya un sentido de parte de sus vidas. Y para muchas personas incluso el fútbol termina siendo el sentido de su vida. Entonces obviamente eso también facilita que el negocio del fútbol tenga un gran espacio de inversión, porque siempre va a haber personas que siguen gustando del fútbol hasta la dimensión de que pueden invertir sus ahorros, pueden invertir una gran parte de, a lo mejor, su capital que tienen para asistir a un evento. Investigaciones en sociología del deporte muestran que durante eventos como la Copa del Mundo, el sentido de identidad nacional puede aumentar significativamente, incluso en contextos de crisis social o política. En América Latina, el fútbol no solo refleja identidad, la produce. En México, la selección nacional ha sido históricamente un espacio de construcción simbólica. El Tri, como lo llamamos, como representación del pueblo, el Estadio Azteca como un territorio emocional, el grito colectivo como acto de pertenencia. Después del Mundial de 1970, el primero transmitido globalmente en color, México se consolidó como un país futbolero en el imaginario internacional. Principalmente son los estados. Los estados son los que van decantando cuál es su sentido identitario, nacionalista. Es decir, es parte de nosotros y hay que realzarlo. Esto está en diferentes tipos de expresiones culturales, la cuestión desde el folclore hasta tradiciones, costumbres, y que para el Estado le refuerzan esa idea del ser mexicano, por decirlo de alguna forma, es decir, ese elemento nacionalista, que el interés que se tiene es para la cuestión de la cohesión. Un Estado funciona, podemos verlo en el sentido positivo, pero también podemos verlo en el sentido de la duda, de la sospecha. Es decir, ¿para qué quieren que pensemos que nosotros los mexicanos somos personas luchonas, trabajadoras? Eso es bonito, ¿no? Pero de pronto si vamos al trasfondo y dices tú, pues lo que quieren que pensemos es que somos luchonas y trabajadoras, porque en realidad hay muchas opresiones, muchas desigualdades, y pues hay que resolverlas esas como parte del ser mexicanos. O sea, es decir, esa idea de es que tú eres fuerte, es que tú eres vencedor del desierto, y dices, sí, no sembramos árboles, no tenemos la cultura de la reforestación y tenemos un clima muy variante y a veces muy inclemente, que está dañando la ciudad. Entonces, no pienses eso, tú eres fuerte, tú lo puedes vencer. O sea, esa es la idea como dentro del ámbito de auge de una identidad. Y el deporte, y en concreto el fútbol, ¿por qué el fútbol sería en el caso mexicano? ¿Por qué no lo fue a lo mejor el béisbol? ¿Por qué a lo mejor no lo fue alguna otra disciplina? Bueno, pues sí, ahí tiene mucho que ver el cómo se llegan a transmitir las ideas. Tiene también que ver en que el fútbol, por las reglas, es un deporte
que da reflejo también de cómo se quisiera llevar a cabo nuestros procesos como personas. Están muy claras las reglas, está muy clara la cuestión de la normativa y también son muy sencillas la práctica. En ese sentido es como un espejo de cómo nosotros nos podemos organizar en la vida y puede generar pues un sentido de cohesión. Y en el centro del país pues tiene mucho que ver esta cuestión de la llegada sobre todo de personas de Europa, migrantes de Europa que venían a lo mejor escapando de algún tipo de régimen, que tal vez ya no había la oportunidad para muchos de ellos, también personas del Sudamérica, y se va conformando esta cuestión a partir del fútbol. En el caso mexicano, pues se va a lo mejor decantando, tal vez, aun cuando es internacional, pero no es tan mundial el boxeo como el fútbol, otra vertiente que tiene que ver mucho con la cuestión de la garra, de la fuerza, del luchador mexicano, que encuentra en el boxeo la cuestión de la confrontación y del temple y la masculinidad que también se da en el fútbol. Entonces todo eso se junta. ¿Por qué no el béisbol? Bueno, porque el béisbol se considera que es un deporte de Estados Unidos y a veces nosotros amamos a Estados Unidos, pero a veces lo rechazamos. Es decir, de pronto podemos ser muy consumidores de todo lo que viene de Estados Unidos, pero de pronto podemos ser anti-yanquis, por decirlo de alguna forma. Y son de las contradicciones que a veces encontramos en el mundo cotidiano. Y pues en este caso, el fútbol, primero, la cuestión de las masas, de lo popular, la cohesión y, ¿por qué no pensarlo? El fútbol es una disciplina que gusta a una gran mayoría, no les gusta a todos, pero si pensamos en 10 personas, seguramente de esas 10 personas a 7 les va a gustar el fútbol. Si pensamos en 10 personas y de pronto les digan, no, pues tiro con arco, seguramente las 10 nos encantemos, pero de pronto nos vamos a desencantar porque encontramos que no hay infraestructura para tiro con arco. ¿Sí? En cambio, para el fútbol, aquí nosotros mismos podemos organizar una cascarita y nos va a generar cierto tipo de emociones, y esas emociones están muy arraigadas con el proceso identitario. A lo mejor yo con Elizabeth no me llevo bien, a lo mejor con Adriana yo no me llevo bien, pero de pronto hay una dinámica que jugamos una cascarita y yo ya le di un pase a Elizabeth y pues Elizabeth y yo celebramos que metimos gol, y eso ya creó un puente emotivo para decir, pues Elizabeth no es tan sangrona, el profe no es tan sangrón, bien Elizabeth, hacemos muy buen equipo y vamos conformando identidad. Eso tiene lo positivo el deporte, pero en específico también el fútbol. Pero también hay tensiones. El sociólogo mexicano Roger Magazine ha señalado que el fútbol en México expresa contradicciones. Orgullo nacional versus frustración histórica. Identidad colectiva versus resultados deportivos. Primer país. Y yo también sentí, dije, todos los primeros. ¿Sí? Algo tenemos, ¿sí? No tenemos campeonatos. ¿Sí? Nos andan queriendo callar porque gritamos. Somos hospitalarios, somos solidarios. Tenemos un orgullo nacionalista que decantamos de pronto con cierto tipo de expresiones o con cierto tipo de apoyos. ¿Por qué seguimos apoyando una selección que ya nos queda claro que ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad de sugerir quién debe de ir, quién no debe de ir? Yo soy aficionado a la América y por ende casi, pues agradecido con Memo Ochoa, ¿sí? Pero en realidad si vamos a ponernos serios, yo diría, ¿por qué seguimos convocando a Memo Ochoa? O sea, bueno, y pues lo convocan y me molesto, y digo, y eso que soy americanista, yo me imagino yo a los otros equipos que tantas cosas no le hicieron a Memo Ochoa, pero ahí estoy. Y ahorita yo puedo decir, no, es que en realidad yo los mundiales de hoy, que no sé, y seguro el partido inaugural del 11 de junio, que es México-Sudáfrica, pues yo voy a decir, yo no les diré ahorita, yo me voy a meter a ver una película. No, o sea, me va a acarrear, ¿sí? Y hay quienes no les gusta el fútbol y de pronto van a estar empapados de que ya es el mundial. No me gusta el fútbol, pero te vas a enterar de que está el mundial, ¿sí? Los restaurantes, que hoy juega la selección, hoy, o que no sé, una promoción X, y luego en las noticias, y luego en internet, ahora en las redes sociales, nos va a llegar, nos vamos a enterar que está el mundial. Algo nos genera de orgullo, pero ciertamente vivimos en la frustración. Dirían en la psicología social que es una dualidad o es una dicotomía que es muy particular, tal vez de cierto tipo de
de personas en cierto tipo de contextos. Y en el caso mexicano, lo celebramos muy bien a partir del fútbol en específico, sobre todo del fútbol, como que el fútbol nos genera permitirnos esa dualidad. A lo mejor de pronto yo puedo verme decepcionado de una banda, recordaba yo lo musical, de una expresión, y puede ser que sí sea un poquito más tajante, y no, pues antes yo era fan de Gloria Trevi cuando estaba en bachillerato, y es cierto, ¿eh? Pero de pronto me enteré de situaciones y no, pues dentro de mi dilema moral yo dije, no, ¿cómo que Gloria Trevi? Pero pues en mi prepa yo forraba mis cuadernos con la imagen de Gloria Trevi. Hoy día yo digo, no, tampoco que diga, Gloria Trevi, no, pero digo, o sea, no me explico, bueno, sí me explico, pues me gustaban sus canciones, o sea, ¿para qué lo va a negar? Pues me gustaban sus canciones, e incluso como joven se me hacía una mujer muy guapa, ¿sí? Pero hoy día ya no, pero es difícil que en el fútbol y sobre todo con la selección, de pronto pases de la noche a la mañana, de decir, a lo mejor quienes pueden hacerlo son quienes de pronto no se meten del todo, ¿sí? ¿Quién está jugando? México. Y gol, y ven a todos gritando gol y pues, ¿qué pasó? No metió gol con México. No me gusta el fútbol, pero sí. Pero de pronto empieza uno a escuchar que esto a lo mejor es más fácil que se cante. Pero quienes ya de pronto probaron fútbol, quienes de pronto ya probaron una emoción, es muy difícil que aun cuando estemos frustrados, decepcionados, nos desliguemos totalmente. En el Mundial de 1986, celebrado en México, tras el terremoto de 1985, el fútbol funcionó como un elemento de reconstrucción simbólica del país, reforzando el sentido de unidad nacional. Desde la psicología social, el fútbol activa procesos de identidad grupal, pertenencia, orgullo colectivo, diferenciación del otro. El psicólogo Henry Tajfel explica que las personas construyen su identidad a partir de los grupos a los que pertenecen. El fútbol es uno de los más potentes. La afición mexicana es vista a nivel mundial. Somos queridos, o por lo menos considerados por las otras aficiones, por lo que representamos en el contexto de la emotividad dentro del fútbol. Tiene que ver mucho con nuestro abanico de expresiones culturales. No digo nuestra cultura, porque pues en realidad es muy plural. Uno va a un concierto a escuchar a una banda y nos liga esa emoción de estar escuchando a la banda. Y de pronto hay una canción que nos llega, o tal vez la más célebre de la banda, y empezamos todos a brincar, a bailar, a cantar. Y a mi lado, de pronto alguien me toma aquí el abrazo, yo también lo abrazo y empezamos a cantar. No lo conozco, sí, pero hay algo que nos une. Entonces, en el ámbito del fútbol, el mexicano, las emociones dentro el esquema amplio del espectro de expresiones que pueden ser agresivas, también lo son solidarias, también lo son hospitalarias. Somos muy amigables, ¿sí? Dicen el mexicano que puedo ser amigo de todos, pero que no me busquen porque me van a encontrar. Pero en la faceta de la amistad y el hospitalario en realidad sí somos unas personas como que aceptamos mucho la vinculación del otro y de la otra. Y hablando de expresiones culturales, esto no sucede tanto en Europa, no sucede incluso tanto en Estados Unidos, salvo que sean mexicanos o sean latinos, ¿sí? De tal forma que el aficionado mexicano es un aficionado que está garantizado que te va a animar. Es un aficionado que está garantizado que te va a consumir. Tal vez nosotros no tenemos campeonatos mundiales, pero en las estadísticas de las aficiones de quienes van a los mundiales pudiera ser una lista muy significativa de que son aficionados mexicanos, de quienes compran una gran cantidad de boletos, de los más caros. Hoy día boletos para este mundial están entre los 30,000, 50,000 pesos para asistir. Solo el boleto, ya no digamos todo el tener que viajar, a lo mejor que a Canadá, luego a Estados Unidos, lo están moviendo hasta México. Este Mundial 2026, este Mundial es para quien pueda tener dinero. Decir, pues voy a hacer mi tour. Antes decía uno, pues va a ser el Mundial en Estados Unidos. Voy a darme mi viaje a Estados Unidos y tengo la capacidad de recurso para estar moviéndome entre ciudades de Estados Unidos. Hoy día no, es moverte entre países y con boletos carísimos. Entonces dices tú, bueno, pues que en México no estamos en una cuestión de desigualdad económica o algo, ¿no?
hay quienes tienen la capacidad de hacerlo y sobre todo en el fútbol muestra que lo van a hacer, y quienes puedan generar un recurso, pues un ahorro, lo van a hacer. Es porque el aficionado mexicano está garantizado que es una persona que te va a animar el evento, ¿sí? Y eso lo reconocen en el ámbito internacional. No por casualidad, México está incluido sería la tercera ocasión, ¿no? Que México, en realidad, aun cuando estas condiciones son distintas, sería la tercera ocasión que México celebra un mundial. ¿Sí? Primer país. Ajá, primer país. Sí. Algo tenemos en México, o sea, de hecho, no porque seamos mexicanos, pues decimos, hay que analizarnos o seguirnos analizando. ¿Qué tenemos? Hay quienes se van al extremo dentro, por ejemplo, la sociología tiene sus diferentes teorías, sus enfoques teóricos, los que son desde la teoría del conflicto, por ejemplo, aparejados con la teoría marxista, que generan de que el deporte es el opio del pueblo. Obvio, si se hace una sociología crítica en ese sentido del conflicto, dirían, pues sí, son las masas adormecidas. Ya se ha superado mucho eso, es decir, no porque vayas a un estadio, no porque vayas a un concierto, significa que tú estés adormecido, ¿sí? Sino que otras teorías dentro del ámbito de la sociología psicológica o de la psicología social nos hablan de que somos personas muy complejas y que tenemos diferentes tipos de expresión de emociones. De pronto nosotros podemos ser muy radicales, muy críticos respecto a algo, y de pronto podemos ir a un concierto o podemos ser consumidores de algo que para otras personas es banal, es superficial. Bueno, pues es que eso es lo que me genera a mí una emoción, un sentir, y todos y todas de alguna forma lo somos. Es decir, decía un docente muy querido acá, decía, mira, la única grupo radical que ha existido en la historia, dice, son los hippies, ¿sí? Pero ellos fue bien, se alejaron, se crearon, ¿sí? Hoy día todos los demás somos matices, ¿sí? De pronto puedo ser muy crítico con la cuestión y puedo ser consumidor de algo que está relacionado con eso que estoy criticando, y no significa que sea incoherente, somos complejos, ¿sí? El mismo fútbol que une también puede dividir. En América Latina, barras bravas que surgieron en Sudamérica, concretamente en Argentina, violencia en estadios, nacionalismos exacerbados. El antropólogo Eduardo Archetti estudió cómo el fútbol construye identidades masculinas y nacionales, pero también puede reforzar estereotipos y exclusión. Estudios muestran que los eventos futbolísticos pueden aumentar sentimientos nacionalistas intensos, que en algunos casos derivan en discursos de exclusión. En México acuñamos un grito de guerra, más bien de rebeldía y de expresión de desacuerdo. Históricamente no hemos podido como mexicanos cantar muchos goles, pero sí por hacernos notar mundialmente como mexicanos a través del grito denominado homofóbico, un uso práctico del balompié en nuestro país. Mucho tuvo que ver la visibilización del mismo grito, ¿sí? No digo yo que si no se hubiera visibilizado mucho, es decir, lo que la FIFA decía, lo que la Federación Mexicana de Fútbol decía, tal vez no hubiera trascendido tanto, pero tiene que ver con la cuestión de una cultura en cierta forma patriarcal. Vamos a ahorita omitir lo homofóbico o lo sexista, que yo decía que el grito más que homofóbico era sexista, ¿sí? Pero se manejó mucho homofóbico y bueno. Pero tiene que ver obviamente con una cultura patriarcal en la cual vivimos, que hemos cosificado y esencializado cierto tipo de expresiones, considerándolas, y era una de las defensas del grito, como parte de nuestra cultura, como parte de nuestras tradiciones. Pero a lo mejor sin cuestionarnos profundamente que hay tradiciones y hay costumbres que no por serlo necesariamente tienen que continuar, ¿sí? Yo puedo tener la costumbre, o un grupo de hombres podemos tener la costumbre, así es, así aprendí yo, de piropear a las mujeres, ¿sí? Incluso del piropo, ya el piropo más extremo y más rudimentario como el ¿sí? Es que es parte de nuestra cultura, o sea, el hombre dice, sí, bueno, cultura, tradición, va, aceptado. La podemos quitar, la podemos revertir. Pero aquí viene este mecanismo de decir, por eso decía lo del
la analogía del joven que el profesor le está diciendo, Juanito, fájate, ¿sí? Juanito, que no traigas acá el cabello X. Es como, ¿por qué me lo dices tú? ¿Sí? Y yo pienso que aparte era quitarle a la afición mexicana algo que identificó, como que se dio cuenta, ya lo hacía, que se dio cuenta que estaba siendo visible esta afición. Pero tiene mucho que ver con el trasfondo que traemos las personas, cómo consideramos que a lo mejor gritar ratero, gritar no sé, puto, de pronto decimos, pues es que es muy común, muy coloquial, ¿sí? Entre nosotros. Bueno, es una costumbre, una tradición. Hay que utilizar esta coyuntura para pensar si la podemos matizar o la podemos modificar y que a lo mejor podemos reflexionarla, ¿sí? Lo mejor que siempre puede suceder es no clausurar algo, reflexionar a eso que estamos a lo mejor de pronto alguien cuestionando y reflexionarlo y ver qué se puede hacer, cómo lo podemos y que por misma inercia de la reflexión se pueda en algún momento ir matizando o en algún momento ir olvidando. Sí, es una forma de rebeldía y de pronunciarse, decir aquí estoy, y más cuando se dan las condiciones en las que se dio. Es decir, no digo que no hubiera, que pudo no haber sucedido, iba a suceder, pero pongamos por caso que la FIFA no pone atención a eso, la Federación Mexicana de Fútbol no pone atención a eso. Es decir, que para la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol es muy, muy de su cultura, ¿sí? Y no ponen atención a eso. Y en tanto no se visibiliza, no se hace tema de algo que no era tema en ese momento, ¿sí? Porque se dice lo del surgió en la liga y de pronto se trasladó a los ámbitos internacionales. No se hace tema de que se hace eso, a lo mejor seguiría, pero no con la magnitud que se dio, porque precisamente entra pues ahora las y más, sancionen, determinen. O sea, es decir, ya estamos vistos, y no digo personal, o sea, porque en realidad con el no es, Juan Gallardo fue el precursor. No, era un grupo. Y sobre todo era, ¿por qué nos vas a callar? Y es cierto, también tiene que ver con quienes decían que no debía de hacerlo. Tal vez uno de los entes más, y está documentado, los entes más corruptos que existen en la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación, la FIFA, y la Federación Mexicana de Fútbol no se diga. Entonces, es como decir, bueno, la analogía de nuevo en la escuela, el profe me está diciendo que me faje y en realidad es un profe que nomás anda acosando a mis compañeras, el que tiene que andar diciéndome que cuáles son las formas. O sea, es rebeldía, ahora lo hago. Y a lo mejor alguien dice, oye, pero no lo hagas, pues mira, es que pues, sí debe estar fajado. No, pero pues sí, a lo mejor sí, pero no, ahora es hacerlo. Y es muy parte también del mexicano, y aparte fortalecido con un cierto tipo de cultura en donde para muchos un segmento es una forma de expresión, pero para otros segmentos, si no hubiera sucedido, a lo mejor los otros segmentos lo que hubieran sido es unirse o empezar a alejarse. El fútbol no es solo un deporte, es un espejo. Nos muestra quiénes somos y quiénes queremos ser. En cada gol, en cada derrota y en cada grito se juega algo más profundo: nuestra identidad. Estoy, oh México, todas mis estrellas brillan para ti. Si me voy, oh México, nunca por muy lejos yo me olvido de ti. México, México, águila azteca que en América está. Esto fue el silbatazo final. Pero el fútbol da revanchas y vamos a regresar. No te pierdas el próximo capítulo De lo redondo del fútbol, un espacio para entender el juego más allá de la cancha. una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de Radio UACJ. Con Elizabeth Dweckman, Y Ramón Morales. Grabación, Gilberto Valtierra. realización y diseño sonoro, Ramón Morales. Conduciendo por el centro de la cancha, abre por el sector de la derecha hacia el centro. ¡Gol!